La técnica supraperióstica es empleada con mayor frecuencia para anestesiar la pulpa de las piezas dentarias maxilares. Es una técnica sencilla con una tasa de éxito elevada. Las áreas anestesiadas son la pulpa, raíces dentarias, periosto bucal, tejido conjuntivo y mucosa, y está indicada para el tratamiento de uno o dos dientes. La preparación del tejido del punto de inyección es limpiar con una gasa o algodón estéril, aplicación de tópico y dejar actuar al menos 1 minuto. Para la realización de la técnica se utiliza una aguja corta de calibre 27 y el punto de inyección es en el pliegue mucobucal por encima de la región apical, en la pieza dentaria que se desea anestesiar. La orientación del bisel es hacia hueso sin tocar hueso y la jeringa se tiene que colocar paralela, ya que se haya introducido la aguja, realice la aspiración. Si esta es negativa, introduzca 0.6 mililitros del cartucho en 20 segundos. La técnica del bloqueo del nervio alveolar superior medio solo se encuentra en el 28% de la población. Áreas anestesiadas son las pulpas del primer y el segundo premolar y la rama mesiobucal del primer molar, tejidos periodontales bucales y el hueso que los rodea. La preparación del tejido del punto de inyección es limpiar con una gasa o algodón estéril, aplicar el tópico y dejar actuar al menos 1 minuto. Para esta técnica se ocupa una aguja corta o larga de calibre 27 y la orientación del bisel va dirigida hacia hueso. El punto de inyección es en el pliegue mucobucal por encima del segundo premolar. Cuando la aguja penetra, se avanza lentamente hasta localizar la región apical del segundo premolar. Se realiza una aspiración menor al 3% y si esta es negativa, se deposita de 0.9 a 1.2 mililitros de anestésico en un lapso de 40 segundos. Las complicaciones poco frecuentes de esta técnica es que se puede llegar a producir un hematoma. Bloqueo del nervio alveolar superior anterior. Nervios anestesiados. Va a ser el nervio alveolar superior anterior, nervio alveolar superior medio, y las áreas anestesiadas van a ser las pulpas dentarias del incisivo central hasta el canino del lado de la inyección. El 32% de los casos anestesian las pulpas de los premolares y la raíz mesiobucal del primer molar, el periodonto bucal y hueso que lo rodea, el párpado inferior, labio superior y nasal lateral. Indicaciones: tratamiento en más de 2 piezas dentarias y en sus tejidos bucales asociados, cuando las inyecciones supraperiósticas han sido ineficaz debido al hueso cortical denso. Contraindicaciones: áreas de tratamiento pequeñas, no se consigue una hemostasia adecuada de áreas localizadas. Algunos inconvenientes pueden ser psicológicos, ya que para el odontólogo y el paciente es una técnica totalmente traumática. Algunas ventajas: es simple, bastante segura y reduce el número de inyecciones y el volumen de solución anestésica. Posteriormente se debe localizar el agujero infraorbitario, palpar la escotadura infraorbitaria y desplazar el dedo en dirección inferior a partir de la escotadura infraorbitaria y ejercer una ligera presión en los tejidos. El agujero infraorbitario es convexo. A medida que se desplaza el dedo hacia inferior sentirá una concavidad y ahí es el agujero infraorbitario. Para esta técnica debemos de retraer el labio para aumentar la visibilidad. Algunos puntos de referencia es el pliegue mucobucal, la escotadura infraorbitaria, el agujero infraorbitario, como se dijo anteriormente. La orientación del bisel es hacia hueso, nos debemos de colocar en una posición de 10 horas. Debemos de preparar los tejidos para la inyección, secar con una gasa estéril, aplicar tópico y dejar actuar por 1 minuto. El punto de inyección es en el pliegue mucobucal por encima del primer premolar. El área de actuación es encima del agujero infraorbitario. La aspiración positiva es del 0.7%, se colocará 0.9 a 1.2 mililitros. La orientación del bisel va hacia hueso, se va a emplear una aguja corta de 27G o larga de 25 milímetros. Bloqueo del nervio alveolar superior posterior, bloqueo de la tuberosidad o bloqueo del cigomático. Los nervios anestesiados van a ser el nervio alveolar superior posterior. Las áreas anestesiadas van a ser las pulpas del primer, segundo y tercer molar,
El 72% de las veces se anestesia la pieza dentaria completa y el 28% de las veces se anestesia la raíz mesiovestibular del primer molar, el periodonto bucal y hueso que rodea. Indicaciones. Esta técnica está empleada para tratamiento de uno o más molares cuando la inyección supraperióstica está contraindicada. La aspiración positiva es del 3,1% y algunos puntos de referencia es el pliegue mucobucal, tuberosidad del maxilar, apófisis cigomática del maxilar. Los debemos de colocar para emplear correctamente esta técnica en una posición de 10 a 8 horas, prácticamente de frente del paciente. Asimismo, se debe formar un ángulo de 45 grados con el plano oclusal. Se deben insertar 16 milímetros de la aguja. Algunos síntomas y signos. Subjetivo, pues prácticamente no va a haber ningún síntoma subjetivo. Y objetivo va a ser la ausencia de la respuesta dental con el máximo de potencia 80/80 y va a hacer ausencia durante el procedimiento. Posteriormente debemos de preparar la zona del punto de inyección. Se debe de secar con un algodón o una gasa estéril. Posteriormente vamos a colocar atópico en el punto de inyección, en el cual va a ser por el pliegue mucobucal por encima del segundo molar. En esta técnica se va a emplear una aguja corta 27G, de calibre 27G, de 25 milímetros. Como dije anteriormente, se va a insertar 16 milímetros de la aguja. El bisel va hacia hueso y se va a colocar 0,9 a 1,8 mililitros del anestésico, depende del tratamiento que vayas a hacer. Algunas complicaciones de esta técnica es causar un hematoma o anestesiar la división mandibular del quinto par craneal. Posteriormente podemos ver cómo se infiltra el anestésico de una manera lenta para que no le duela a nuestro paciente. Bloqueo del nervio palatino mayor. Áreas anestesiadas. La porción posterior del paladar duro y los tejidos blandos que lo cubren. En dirección anterior, la anestesia alcanza hasta el primer premolar y en dirección medial hasta la línea media. Indicaciones. Cuando se requiere la anestesia de los tejidos blandos del paladar en tratamientos reconstructivos de más de 2 dientes. Para el control de dolor durante los procedimientos quirúrgicos orales o periodontales que afectan a los tejidos blandos y duros del paladar. Contraindicaciones. Inflamación e infección en el punto de inyección. Áreas de tratamiento pequeñas. Ventajas. Menor número de inyecciones y menor volumen de solución anestésica. Técnica menos molesta para el paciente. Algunos inconvenientes. No se logra el efecto hemostático excepto en la zona inmediata al punto de inyección. Potencialmente traumática. La aspiración positiva es menos del 1%. Técnica. Se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27G, el punto de inyección en los tejidos blandos ligeramente por delante del agujero palatino mayor. La área de actuación va a ser en el nervio palatino mayor anterior, en su trayecto anterior cuando se dirige entre los tejidos blandos y el hueso del paladar duro. Algunos puntos de referencia es el agujero palatino mayor y la unión de la apófisis alveolar maxilar y el hueso palatino. Orientación del bisel hacia los tejidos blandos del paladar. Para esta técnica nos debemos de colocar en una posición de 7 u 8 horas directamente de frente al paciente. El paciente en decúbito supino debemos de pedirle que abra bien la boca, extiende el cuello y gire la cabeza hacia la derecha. Posteriormente debemos de preparar el tejido del punto de inyección a 1 o 2 milímetros por delante del agujero palatino mayor, limpiar y secar con una gasa estéril y aplicar antiséptico tópico durante 2 minutos. Se observa en el video debemos de presionar firmemente sobre el agujero con la torunda en la mano izquierda o con el hisopo como está viendo en el video. Se debe observar isquemia en el punto de inyección. Presionar durante un mínimo de 30 segundos. Se va a colocar una mínima solución de anestésico, aproximadamente 0,6 de anestésico. Algunos síntomas y signos. El subjetivo es el entesimiento en la porción posterior del paladar y los objetivos es la ausencia del dolor durante el tratamiento dental. Bloqueo del nervio nasopalatino. Nervios anestesiados. Ambos nervios nasopalatinos
Áreas anestesiados. La porción anterior del paladar duro, bilateralmente del lado mesial del primer premolar derecho hasta el lado mesial del primer premolar izquierdo. Indicaciones. Cuando se requiere la anestesia de los tejidos blandos del paladar en tratamientos reconstructivos de 2 o más dientes. Para el control de dolor durante los procedimientos quirúrgicos, orales o periodontales que afectan a los tejidos blandos y duros del paladar. Unas contraindicaciones es la inflamación o infección en el punto de inyección, áreas de tratamiento más pequeñas, 1 o 2 piezas dentarias. Técnica. Se recomienda emplear una aguja corta de calibre 27G de 25 milímetros. Punto de inyección en la mucosa del paladar inmediatamente por fuera de la papila incisiva, localizada en la línea media por detrás de los incisivos centrales. Área de actuación. Agujero incisivo por debajo de la papila incisiva. Algunos puntos de referencia son los incisivos centrales y la papila incisiva. El ángulo debe ser de 45 grados hacia la papila incisiva. Orientación de bisel hacia los tejidos blandos del paladar. Debemos de mantener presión con el hisopo durante la inyección de la solución anestésica. Realmente se va a depositar muy poco anestésico, aproximadamente 0.6 de anestésico, y por lo general la aguja no se introduce no más de 5 milímetros.